Bueno, estamos en esta serie que hemos comenzado el domingo pasado, que se llama Cómo salir de la tibieza. No es cómo permanecer ni qué linda es la tibieza, sino cómo salir de la tibieza. Y aunque el domingo pasado estuvimos un poco hablando de lo que es la tibieza, el peligro de la tibieza, y algunos hermanos me esperaron afuera y me querían pegar, pero bueno, gracias al Señor que me protegió. No. Pero la idea es que esta serie nos vaya llevando hacia salir de la tibieza. No es un conocimiento así como decir, bueno, qué lindo, ahora sé que esto, ahora sé que lo otro, sino que Dios vaya trabajando en nuestras vidas y nos vaya sacando, algunos de una tibieza muy extrema, otros de una tibieza media, otros cada uno donde esté, pero que nos vaya sacando. Quizás algunos de los que están aquí están en pleno fervor con el Señor y agradecemos por eso. Pero esta segunda parte se llama ¿cómo se llega a la tibieza? ¿No? O sea, ¿cómo uno llega a ser tibio? Una manera, o sea, porque hay básicamente dos maneras de llegar a la tibieza. Para el que no sabe qué es ser tibio y lo demás, no puedo volver a explicar todo lo que expliqué el domingo pasado. Les recomiendo la prédica del domingo pasado. Está en la página de la iglesia. Pero básicamente hay dos maneras de llegar a la tibieza. Una es no nacer de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo, explico muy rápido lo que es nacer de nuevo. Cuando una persona toma conciencia de sus pecados, se arrepiente de sus pecados que son abominación delante de Dios y se rinde a la obra de Jesús en la cruz, cree en aquel que pagó por esos pecados. Ahí sucede un milagro, que es un nuevo nacimiento, una nueva creación. Una persona que no nace de nuevo, que no le sucede eso, y que simplemente viene a la iglesia y exteriormente el Espíritu Santo hace como una pequeña obra exterior de iluminación. Él escucha, él ve cosas y lee un libro y hay algo que lo saca totalmente del rechazo absoluto de Jesús, y él como que empieza a sentir algo, empieza como a experimentar algo, es algo externo, pero nunca pasa a tener el calor suficiente, por decirlo así, usando el término que usamos el domingo pasado, nunca pasa a tener el calor suficiente como para verdaderamente hacer la obra que debe hacer y dar el fruto que debe dar. Él permanece siempre en esa tibieza de aquel que ha oído, ha visto así muy de lejos, pero nunca ha nacido de nuevo. Esa es una forma de llegar a la tibieza. Se va desde abajo hacia un poquito más arriba. Pero hay otra forma de llegar a la tibieza, y es la persona que sí ha nacido de nuevo. Esta ha nacido de nuevo, pero se comienza a enfriar, y su fervor empieza a disminuir, y su búsqueda de Dios y su santidad. Entonces desde arriba va yendo hacia abajo. El otro desde abajo subió un poquito nomás. Pero los dos terminan en lo mismo, en una tibieza. Y hay algo que los une a los dos, y es su tibieza y su relación con el pecado. Los dos empiezan a vivir más o menos parecido, y en algunos casos muy parecido. El que no ha nacido de nuevo se engaña a sí mismo con una religión que tiene grandes parecidos al cristianismo. Es como muy parecido, ¿no? Es una religión muy parecida, hablan muchas cosas parecidas, tienen la misma Biblia. Los dos vienen a la iglesia, los dos conocen al cantante no sé cuánto y tienen el libro no sé qué, y cuando se saludan quizás se digan Dios te bendiga y digan voy a estar orando, aunque nunca oren, pero los dos dicen lo mismo, ¿no? Cuando tú le cuentas un problema te dice hermano, voy a estar orando por esto que me has contado, pero nunca, ninguno de los dos orarán, ¿no? Los dos, tanto el de que va de arriba hacia abajo como el de abajo hacia arriba, se encuentran en una misma condición, en una misma relación con su pecado. El problema del no nacido de nuevo, que simplemente tiene una religión engañosa, parecida al cristianismo, pero no es cristianismo. El que ha nacido de nuevo, pero es tibio, vive en algunos y en otros casos en muchos aspectos igual que el otro. Igual que la persona no cristiana, pero gloria a Dios. El domingo estoy en la iglesia, ¿verdad?
Los primeros, los que no han nacido de nuevo y se engañan a sí mismos y tienen una religión parecida, lo podemos encontrar en Tito 1:16. Vamos a leer Tito 1:16. Tito 1:16. Donde lo habla muy claro. Pablo le escribe a un hermano nuestro, a Tito, y dice, profesan conocer a Dios. O sea, dicen, sí, no, yo conozco a Dios. Ah, gloria a Dios, sí, el Señor es bueno, el Señor es maravilloso, el Señor oye mi oración. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Con su boca, este pueblo de labios me honra, y con su boca se acerca a mí, mas su corazón está lejos de mí, dice el Señor en Isaías 29, creo que es 29:13. O sea, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Con su forma de vida niegan que conocen a Dios. Ellos con su boca pueden decir lo que sea, pero con su forma de vida tienen un cartelito que dice, yo no conozco a Dios, yo no soy cristiano. El cartelito. Entonces dice, gloria a Dios, soy cristiano, pero tú le ves su vida, no, tú no eres cristiano. Sí, gloria a Dios, soy cristiano. No, tu vida me dice que no eres cristiano. Lo dice ahí, ¿verdad? Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Gente que no ha nacido de nuevo, no conoce a Dios, no tiene nada que ver con ser cristiano. Y de esos hay cualquier cantidad. Y cómo entran, ayer escuchaba a los chicos que iban a salir a evangelizar y estaban hablando, estaban dando una palabra antes de salir a evangelizar y decían, nosotros los metemos, prometiéndoles de todo, prometiendo, ven a la iglesia y Dios te va a dar de todo, ven a la iglesia por favor, te lo ruego, mira que te pago, que lo que sea. Y los metemos aquí. Ellos nunca pasaron por ese proceso de arrepentimiento y fe. Pero están aquí. Algunos lo han escuchado y se les ha predicado, pero ellos no han tomado conciencia de su pecado, de su necesidad de salvación. Nunca. Conocen que la Biblia, no sé qué, que Dios, que no sé qué, pero no han pasado por la cruz. Y hermanos, sin la cruz no hay cristianismo. Sin tu conciencia de pecado, sin tu arrepentimiento y tu fe genuina en Jesucristo, no hay salvación. Tienes una religión engañosa, nada más. Pero luego están los otros, los que sí han nacido de nuevo. Sí han nacido de nuevo, pero se han enfriado. Nos dice, ¿puede ser? Bueno, vamos a verlo en 1 Corintios 3, 1 Corintios 3, 1, donde Pablo llama a ciertos cristianos, a ciertas personas, les dice hermanos. O sea, hermanos se está refiriendo a que eran hermanos en la fe, ¿no? Pablo no es que tenía un hermano en no sé dónde o algunos hermanos y le dice, miren hermanos, o sea, no, eran hermanos en la fe, ¿no? Y en 1 Corintios 3:1 les dice, de manera que yo, ¿qué dice? Hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿A qué se refiere con ese andar como hombre? ¿De qué crees que camine? ¿Como un pato? ¿Como un perro? ¿Cómo? No, es andar, caminar en este mundo, vivir como la gente que no conoce a Dios, con una naturaleza humana, carnal, con la naturaleza de la persona que no ha nacido de nuevo. Y Pablo les dice, hermanos, o sea que le está hablando a gente cristiana, no le está hablando a no sé quién, pero le dice, pero ustedes son hermanos, pero ¿cómo todavía andan como carnales? Andan como hombres que no han nacido de nuevo, con una naturaleza humana. Pero qué raro, si Dios ha puesto una naturaleza nueva en ustedes, si Dios los ha hecho nacer de nuevo, Dios ha dado su espíritu, ¿cómo pueden andar como hombres?
Aquí tenemos en estos dos versículos, o en estos dos pasajes, tenemos los que de abajo suben un poquito, pero los que de arriba bajan muchito. Por lo que me voy a centrar, en esta predicación me voy a centrar en lo que une a estos dos grupos. ¿Qué es lo que une a estos dos grupos? Su tibieza y su relación con el pecado. A los dos, tibieza y la relación que tienen con el pecado. Desde los dos lados, estos dos lados diferentes, los dos llegan exactamente a lo mismo. Una vida que desagrada a Dios. Ay, no, hermano. O sea, yo he hecho una oración hace 39 años, 8 meses, 5 días y no quiero exagerar, pero creo que 5 horas con 20 minutos. Yo he hecho una oración de entrega. Yo le he pedido, ya el Señor, o sea, no, Él pagó por mis pecados. Sí, es cierto, Él pagó por tus pecados. Pero si tú vives una vida como la gente de este mundo, o sea, adulterio, fornicación, mentira, plagado de cosas que no van, tu vida es desagradable delante de Dios. Lo puedo demostrar claramente por la palabra. La razón por la que sucede esto, vamos a leer Efesios 4:17, Efesios 4:17. Y cuando digo una vida que desagrada a Dios, no estoy diciendo que hay seres humanos más buenos que otros. Hay seres humanos donde Dios está obrando su salvación día a día, día tras día, y hay otros seres humanos donde Dios no está obrando esa salvación. La salvación se ve en la persona. Por eso Jesús dijo en Mateo 5, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y en Efesios 4:17, o sea, lo define perfectamente. Esta tibieza, esta caída del tibio, la define a la perfección. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Pablo, siendo judío, le estaba escribiendo a no judíos, pero les dice a los otros gentiles. O sea, ustedes no son judíos, son gentiles, o sea, los no judíos son los gentiles, nosotros somos gentiles, pero dice, ya no andéis como los otros judíos, como los otros gentiles, perdón, los que no conocen a Dios, ya no andéis como los otros gentiles. Que andan, y otra vez nos encontramos 2 veces con esa palabra, andar, que andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. La vanidad de su mente, qué frase tan bonita, pero ¿qué querrá decir, verdad? H.C. Moule explica esta palabra como una ilusión. Como una ilusión, ¿no? Uno dice, ay, yo no sé, me gustaría volar. Tengo la ilusión de volar, pero no en un avión, ¿eh? O sea, yo me tiro de un edificio y salgo así, ¿no? O sea, algo es una ilusión. Dice, no solo una ilusión, sino un espejismo. ¿Saben lo que es un espejismo? La típica película que va caminando por el desierto y ve un oasis, ¿no? Y ve agua, ¿no? Pero cuando se va acercando, era solo un espejismo. O sea, en la vanidad de su mente, en una ilusión, él cree que si tiene, el día que tenga tal cosa va a ser feliz, pero cuando la tiene, no es feliz. Él cree que el día que me pueda comprar tal coche, el día que me case con fulanita de tal, el día que logre, pero cuando lo tiene, es solo un espejismo. Una ilusión, un espejismo, el vacío, el engaño, algo sin realidad. Confundir la verdad con la mentira. Pecado con felicidad. Esa es la vanidad de la mente del incrédulo. Ellos confunden pecado con felicidad. Dicen, no, es que a mí me encanta el pecado, y voy a hacer, y con esto voy a ser feliz. Pero luego, rodeados de pecado, inmersos en el pecado, no saben qué hacer con sus vidas. ¿Por qué? Porque es un espejismo. Ellos viven en la vanidad de su mente. Ellos creen que serán felices. Pero luego se suicidan, se drogan, se separan, se lo otro, Porque viven una ilusión, un espejismo. Viven una no realidad. La vanidad
de su mente. Y el tibio empieza a caer en la misma vanidad de su mente. Es el joven que de repente se encuentra y dice, no, es que me tira el mundo. Es que me atrae. Es el joven que dice, ay, cómo me gustaría ir a bailar, pero mis padres no me dejan. Yo tuve 17 años en algún momento, aunque parezca muy lejano, pero los tuve en algún momento. Y a los 17 años me acuerdo haber ido a la puerta de un lugar para bailar, de un disco, donde iba mi hermano. Un amigo me dijo, vamos. Y yo dije, sí, vamos. Nunca había ido a bailar a un lugar para grandes. Había ido para cuando es matiné, como se dice en Argentina, o sea, hasta cierta edad, pero no para grandes. Cuando llegué, miré en la puerta, ¿sí? Y había como una pared, ¿no? Entonces yo miré así, y lo encontré un amigo de mi hermano justo. Y estaba con 2 chicas. Y yo dije, ¿cómo me gustaría pertenecer a todo esto? A los 2 años, no solamente pertenecía a todo eso, sino conocía al dueño de ese lugar, conocía todo lo que pasaba ahí. Todo. A los 2 años y tantos, estaba, eso lo vi a la izquierda, a la derecha, en el mismo lugar, estaba sentado y diciendo, sin darme cuenta, me di cuenta cuando me entregué al Señor que había dicho eso, sin darme cuenta estaba diciendo, ¿cómo me gustaría salir de todo esto? Tiene que haber algo más, esto no puede ser todo. Había caído en un espejismo, había caído en una ilusión. Yo creía que si me lanzaba al pecado me iba a dar muchísima felicidad. Pero en realidad era mentira y la confundía con verdad. Porque vivía en la vanidad de mi mente, en la ilusión, en la mentira, en el engaño, en la falsedad de mi mente. Pero el tibio comienza a mirar el mundo y comienza, ay, si engaño a mi esposa con esto sí que me voy a sentir bien. Si hago tal cosa y si lo otro, empieza a retroceder y empieza a volver a la vanidad de su mente. Y dicen, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, ¿cómo se llega a esto? En su nuevo nacimiento y en su caminar con Dios, su entendimiento fue iluminado. Cuando tú comienzas a caminar con el Señor, en el momento en que naces de nuevo, hay algo que es difícil de explicar, pero que es lo que sucede. Nuestro entendimiento, que estaba entenebrecido, de golpe es iluminado. Antes no sabías por dónde ibas, antes caminabas y tropezabas y creías que esto era bueno, pero era malo. Y tú, ¿cómo me gustaría ser rico para tener? Y cuando eres rico, dices, ¿qué es esto? La vida no tiene sentido. Pero de golpe tu entendimiento fue iluminado. Y esto lo vemos ahí nomás, en Efesios 1:18. Efesios 1:18. Pablo está orando por los hermanos en Éfeso y dice que él, por esta causa, dice, doblo mis rodillas, oraba, ¿no? En el 18, dice, alumbrando, dice que él pedía por esto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Dice, para que sepáis cuál es la esperanza, a qué los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria. Para que sepáis. Estábamos con un entendimiento en tinieblas. Y la gente en tinieblas piensa que todo está bien. No, todos estamos lindos, todos estamos hermosos. Pero cuando se enciende la luz, yo, no, pero las manchas que tengo, pero tengo la ropa así, uno no había visto que tengo esto acá. De golpe, por milagro del Señor, por misericordia de Dios, Dios ilumina el entendimiento. Y esto produce paulatinamente un andar digno del Señor. Lo vemos rápido, vamos a Colosenses 1:9 y 10. Colosenses 1:9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, llenos del conocimiento, ya no con el entendimiento en tinieblas, ya no en la vanidad de nuestra mente, sino ahora Pablo está orando por estos hermanos en Colosas para que tengan entendimiento, para que tengan conocimiento.
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Otra vez andar. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, con el entendimiento, ¿cómo? Iluminado. O lo vemos también en Romanos 12:2, donde dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La persona cambia, porque estaba en tinieblas, no sabía para dónde iba, no sabía qué era lo bueno, no sabía qué era lo malo, se confundía que el pecado lo iba a hacer feliz, decía, no, Dios sabe, Dios es mi mejor amigo. No, pero tú vives, tú eres, no sé, un drogadicto, no, Dios sabe, Dios está en tinieblas. Pero el Señor hace el milagro de iluminar tu entendimiento y de golpe ves, no, esto es malo, esto no lo quiero, esto es lo que quiero ahora. Para que andéis como es digno del Señor, dice. Pero ¿qué es lo que le pasa a esta persona? Que de golpe, de haber sido iluminado, de decir, no, esto no lo quiero, vuelve a la vanidad de su mente. Dice, volvemos a Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo ¿qué? El entendimiento entenebrecido, en tinieblas. Ellos creen que van hacia algún lugar, pero no van hacia ningún lugar. Y se les dice, ¿no? Un amigo o alguien le dice, mira, deja esto, te va a hacer mal. A mí me gusta, yo lo quiero. Está en tinieblas, no lo puede ver, no se puede dar cuenta. Pero el otro, con un entendimiento iluminado, dice, no, mira, clama al Señor, pide que te ayude a ver. Pero él está en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, en tinieblas. Y estos que empiezan a apostatar del Señor, empiezan a caer otra vez en la vanidad de su mente. Su entendimiento comienza otra vez a estar entenebrecido. Habían sido iluminados, pero ahora en tinieblas nuevamente. Van volviendo las tinieblas y vuelven a caminar a oscuras y tropiezan. Y luego dicen, no, pero ¿por qué, Dios? Y como cuando eran parte del mundo, cuando estaban sin Cristo, ellos otra vez vuelven de a poco a estar ajenos de la vida de Dios. Esta frase me está carcomiendo por dentro. Ajenos de la vida de Dios. Lo vemos aquí, dice en el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. La Nueva Versión Internacional, otra traducción de la Biblia, dice lo mismo, pero explicado de otra manera. Dice, están alejados de la vida que proviene de Dios. Alejados de la vida. Ellos comienzan otra vez en la vanidad de su mente, su entendimiento comienza a estar entenebrecido y comienzan otra vez. Estaban disfrutando de la vida de Dios, pero ahora comienzan otra vez a estar ajenos, alejados de la vida de Dios. Y al alejarse de la vida de Dios, vuelven las tinieblas. Vamos a leer, como para verlo un poco, en Juan, si quieren pongan una marca ahí a Efesios, porque vamos a seguir viendo eso. Pero vamos a leer Juan 1:4. Juan 1:4, donde Juan, uno de los discípulos cercanos, tal vez el más cercano, pero sin duda uno de los tres más cercanos, Juan está comentando, está explicando sobre Jesús. Dice Juan 1:4, dice, en él, o sea, en Jesús, en él estaba ¿qué? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. En él, en Jesús, estaba la vida. O sea, Dios mismo se estaba manifestando. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ¿cómo no va a ser Dios si Él es la vida? ¿Cómo algo no va a ser la vida? O sea, ¿tú eres la vida? ¿Un ángel es la vida? Pero dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Pero estos empiezan a alejarse y empiezan a estar ajenos
de la vida de Dios. O sea, Dios estaba ahí en medio de ellos. Segunda de Pedro 1:4, no lo busquen, si quieren anótenlo para verificar si estoy diciendo cualquier cosa o no. Segunda de Pedro 1:4 dice que somos participantes de la naturaleza divina. Cuando hemos vuelto a nacer, cuando Dios ha puesto esta nueva creación en nosotros, esta nueva creación en nosotros nos hace participantes, partícipes. Tenemos comunión con la naturaleza divina, ni más ni menos. Dios viene a nosotros y ahora tenemos vida, la vida de Dios. Y la vida de Dios nos lleva a agradar a Dios. La vida de Dios en nosotros hace la obra que nosotros no podríamos hacer jamás. Y nos da luz, y ahora sabemos, no, yo amo al Señor, yo quiero seguirle, no, ahora me doy cuenta, este mundo no tiene sentido, es que Él, es que esto, es que el otro. Yo me acuerdo perfectamente ese primer día que me hablaron, la persona, yo les conté, la persona que me habló, ni sabía lo que me hablaba, me decía, es que se me borraba la mente, no te podía hablar. Pero yo salí de ese lugar caminando 80 y tantas calles, porque me quise ir con un amigo caminando, y no podía parar de hablar. ¿De qué? Si no me habían hablado nada. Pero de golpe algo se había iluminado. Yo decía, ahora entiendo, es que Dios tal cosa, es que el mundo, es que esto, es que el otro. Algo se había iluminado. La vida de Dios había entrado. Pero de golpe uno empieza a dar la vuelta y se empieza a volver ajeno de la vida de Dios. Su entendimiento empieza otra vez a volver a las tinieblas y vuelve a la vanidad de su mente. Él cree que está todo bien. Él cree que no hay gran diferencia de cómo estaba, porque está en tinieblas. Esta vida de Dios en el cristiano es lo que ilumina todo su ser, para saber cómo caminar y para poder caminar. Pero cuando tú estás ajeno de la vida de Dios, tú ya no tienes las fuerzas. Es como, tristemente, una historia de las más tristes que hay en la Biblia. Es la historia de Sansón. Sansón juega con el pecado. Y él cree que va a salir como sale siempre. Dios había puesto fuerza sobrenatural en él. Pero de golpe, un día, ya no pudo escapar. Él decía, no, tal cosa, voy a escapar. Y escapaba y rompía lo que sea. Pero él jugó tanto con el pecado que un día ya no pudo escapar más. Y no solo eso, sino que luego lo llevan a ir a un juguete de los filisteos, el pueblo enemigo de Dios, y le arrancan ¿qué? Los ojos. Pierdes la visión. Y tú no te das ni cuenta. Vuelves a la vanidad de tu mente. Vuelves a estar ajeno de la vida de Dios. Vuelves a las tinieblas y dices, no, qué bueno, no estoy tan mal. Y eres un juguete de Satanás. Esta persona empieza a descuidar su vida delante de Dios. Y así es como empieza a caer. Empieza a descuidarse, empieza a alejarse del Señor. De la misma manera que la parábola del sembrador, que hemos estado hablando, ¿no? En Mateo 13:22, ¿recuerdan la parábola del sembrador? Que Jesús habla de un sembrador que salió a sembrar la semilla y la explica, dice, esta es la palabra de Dios. Y hay 4 tierras. Una de las 4 dice que la semilla cae entre espinos. Y dice que esto es, literalmente en Mateo 13:22 dice que esto es el afán de este siglo. O sea, lo que te enloquece, lo que te apasiona, lo que hace la gente de este mundo. Y el engaño de las riquezas. Muchos no te dicen que Dios te quiere hacer rico, desea las riquezas, Dios te quiere dar riquezas. Sin embargo, Jesús dice que el engaño de las riquezas ahogan la palabra. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas van ahogando la palabra, dice literalmente, y la hacen infructuosa. No da fruto. Es como cuando tú vienes aquí y estás más pensando en otra cosa que en la palabra, o cuando tú estás en tu diario vivir y hay más afanes dentro tuyo que deseos santos de Dios que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Entonces se empieza a ahogar. Y tú, sin darte cuenta, empiezas el camino
hacia abajo. ¿Saben? El problema no está en que el Espíritu Santo no ilumine tu entendimiento. O sea, el Espíritu Santo hace su obra. Él, en el momento en que hace la obra de la conversión, Él iluminará tu entendimiento. Eso es sin duda. Va a renovar tu mente, va a imprimir su vida dentro tuyo. Y te va a dar esos deseos santos de Dios. Él lo hace. Todos los que hemos nacido de nuevo podemos testificar esto. Un día, de golpe, empecé a esto y quería predicarle a todos y quería orar y quería esto y amaba a todo el mundo y venía quien sea. Yo, Dios te bendiga, no pasa nada, el Señor. Todos podemos, los que hemos nacido de nuevo, podemos testificar que eso ha sucedido en nuestras vidas. Pero en el caminar de este mundo se fue apagando. Y lo que fluía tan naturalmente en el cristiano, de pronto dejó de hacerlo. Su entendimiento, el entendimiento del tibio, volvió lentamente a las tinieblas y se vio nuevamente ajeno, lejos de la vida de Dios. Seguimos leyendo en Efesios 4, espero que hayan puesto una marca o algo ahí como para volver rápido. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. La persona en este mundo está en plena ignorancia de Dios, en plena ignorancia de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo mejor, qué es lo importante, qué no es lo importante. Tú le hablas a cualquier persona de este mundo y le dices, mira, la Biblia dice que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y la persona te dice, cuéntame otro chiste. ¿Esa qué es de Walt Disney? Yo creo que la vi cuando era pequeño. Tú dices, no, es que yo vivo por lo que no se ve, vivo por lo eterno. Sí, el manicomio más cercano creo que está, a ver, me parece, la persona que empieza a caer, empieza a ver exactamente lo mismo. Está en ignorancia. Otra vez. Y ya lo que no se ve, es que no lo veo. No sé, no lo veo. Pero esto sí que me gusta. Pero esto me atrae, no lo puedo refrenar. Vamos a leer, dejen otra vez una marca ahí, Primera de Pedro, los voy a pasear un poco hoy por la palabra. Primera de Pedro 1, versículos 14, del 14 al 16. Primera de Pedro 1, versículos del 14 al 16. Pedro le está hablando a ciertos cristianos y les está advirtiendo, les está exhortando a que tengan cuidado. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis. O sea, no tomes la forma, no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Estando en qué? En vuestra ignorancia. Cuando estábamos en ignorancia nos dominaban los deseos de este mundo y de nuestra carne. Las pasiones eran ilusiones, eran espejismos que nos prometían que nos iban a hacer súper felices. Pero de golpe el Señor iluminó nuestro entendimiento. Estábamos en ignorancia y Pedro les advierte, cuidado, no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Eso qué significa? Que uno puede volver. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ese es el llamado. Ese es el llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio no son buenas nuevas. No pasa nada. Dios ya le da lo mismo si vives en pecado, si vivas como vivas, ya está todo pagado, tranquilos. No. El llamado del Evangelio, de las buenas nuevas, es que Dios aborrece el pecado, pero ha pagado por él. Y al pagar, ha abierto el velo y ahora puedes acercarte a él y ser santificado. Y Dios pone su naturaleza y te empieza a sacar de eso que él aborrece. En muchos pasajes
la Biblia nos llama santos. Por ejemplo, como estuvimos estudiando en Filipenses 1, a todos los santos. O sea, el santo no es ese que fue buenísimo en el siglo XVI y ahora nos postramos. El santo es todo hijo de Dios, nacido de nuevo, que Dios ha sacado del mundo y lo va limpiando cada día. O sea, pero cuando estábamos en ignorancia, no lo veíamos, no daba lo mismo. Y estos vuelven a la ignorancia. Volvemos a Efesios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tienen el corazón como una piedra, no natural, ¿no? Porque si se endurece un poco el corazón te mueres. Hay una enfermedad, no me acuerdo, no está Marvin para preguntarle, pero tenía un nombre rarísimo cuando me lo dijo, pero es una enfermedad que se empieza a formar una dureza en el corazón y lo empieza a aplastar al corazón de tal manera que la persona termina muriendo. Y eso es exactamente. Marvin es un apasionado desde que ha empezado a estudiar medicina, ve que todo el cuerpo le está manifestando cosas que tienen que ver con la vida de Dios. Porque claro, Dios lo ha hecho como un reflejo. Y hay una enfermedad que va endureciendo el corazón hasta que lo mata. Y la persona ajena de la vida de Dios, la persona que no busca a Dios, tiene el corazón endurecido contra Dios. Endurecido. Pero que va cayendo, también. Y que simplemente levantó un poquito, también. Tiene el corazón endurecido. Insensible. Y Dios le quiere hablar. Y Dios, no, pero mira, esto no, cuidado, esto es desagradable delante mío. Y el Espíritu Santo que convence de pecado, que redarguye, que obra, pero la persona, no me interesa, no. Y tú le adviertes, tú le dices, no me interesa. Lo vemos, póngale ahí una marca. Me pareció muy interesante lo que dice en Hebreos 3, versículos del 7 en adelante. El escritor de Hebreos, que sabremos quién fue o quién es en el cielo solamente, porque no sabemos quién lo escribió, pero el escritor de Hebreos está advirtiéndole a gente que estaba emprendiendo este camino hacia abajo, que estaban a punto de apostatar. Si tú lees todo Hebreos, verás que está constantemente advirtiendo, cuidado. Y en Hebreos 3, 7 en adelante, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestros corazones. O sea que cuando Él me habla, me dice, eso no. Y yo no oigo, se endurece un poco más el corazón. Y cuando Él me vuelve a hablar, se endurece otro poco el corazón. Y cuando Él me vuelve a decir, buscadme y viviréis. Sí, bueno, ya se endurece un poco más el corazón. Cuidado con el resentimiento, cuidado con la amargura, cuidado con el orgullo, cuidado con esto, cuidado con aquello, cuidado con lo otro. El corazón se empieza a endurecer. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, el pueblo de Israel sale de Egipto, pero endurece su corazón contra Dios. Cuidado, no hagan lo mismo, está diciendo el escritor de Hebreos. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos, lo que yo estoy haciendo hoy. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, por la vanidad de su mente. Él está engañado.
Y él comienza a endurecer su oído. Dice, no, o sea, sí, ya lo haré, sí. No, Dios sabe, Dios me entiende, Dios esto, Dios lo otro, Dios acá, Dios allá. Y se empieza a endurecer por el engaño del pecado y su corazón se empieza a endurecer contra Dios. Y se empieza a poner insensible. ¿Por qué ya no siento lo mismo de antes? ¿Por qué no nace el amor como antes? ¿O por qué esto? ¿Y por qué mi carácter? ¿Y por qué se ha endurecido? Y si vemos rápido ahí nomás, lo tenemos en el 5.11 de Hebreos, 5.11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, de lo que viene hablando el escritor de Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Serán cosas muy complicadas de entender. No, mira lo que dice. Y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Llega un momento que le hablas, le entra por un oído, como se dice, y sale por otro. Ya no oye. Ya está endurecido. Ya no ve. Ya está a punto de ser arrancado. Un ojo y el otro ojo. A esto la Biblia lo llama tener cauterizada la conciencia. Eso lo encontramos en 1 Timoteo 4.2. Cauterizada, me explicaba Marvin también, que el cirujano, hoy en día el bisturí es diferente a lo que podemos pensar nosotros, y de un lado corta y aprieta un botoncito y cauteriza también. O sea, abre la herida y la cierra. Abre la herida y la cierra. En una herida que se había abierto, algo que se había abierto y la conciencia estaba libre ante Dios. Y decía, Señor, quiero agradarte. Señor, y el Señor le decía, sí, mira esto acá. Oh, Señor, me deleito en ti. Se empieza a cauterizar, se empieza a cerrar. Y ya la Biblia es un libro, vaya a saber para qué es. Será para el teólogo no sé cuánto. Y ya el tiempo de adoración, sí, no ve nada. Ora y le parece que el techo es de hierro y lo único que siente es frío, calor en esta época. Vaya a ser que siente. Tiene cauterizada la conciencia. Y ya es una pared de hierro donde golpea y no pasa nada. Lo contrario lo encontramos en Hebreos 5.14, ahí nomás. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gente madura que por el uso, porque está en comunión con Dios, tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El Espíritu Santo le habla, no, mira, esto cuidado. Gracias, Señor, tú eres bueno. Gracias, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Mira, por aquí. Oh, gracias, Señor, tú eres tan hermoso. Señor, ¿qué es lo que quieres con esto? Mira, lo que quiero es... Yo llevo 18 años conociendo gente en las iglesias que constantemente no tienen ni idea de cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Ni idea. Yo digo, qué raro, ¿no? ¿Será que el Espíritu Santo está de vacaciones? ¿Será como la película Todopoderoso? Bueno, en algún lado se llamaba Todopoderoso. Donde sigo siendo como Dios, soy como Dios, una cosa así, ¿no? Que Dios le da el poder a Jim Carrey, ¿no? Y le dice, no, ahora tú eres Dios. Y el protagonista le dice, pero tú no te puedes tomar vacaciones. Y Dios le dice, ¿nunca has oído de la época del oscurantismo? ¿La Edad Media? Dios no se toma vacaciones, hermano. Y si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios, ¡cuidado! ¡Ay! Si tú, Señor, guíame, muéstrame. Señor, guíame, porque no sé qué hacer. Y te vas. Dios no me habló. De esta manera la persona comienza a caer y se enreda otra vez en el pecado y sin darse cuenta. La primera vez que se enredó en el pecado le causó mucha tristeza y pesar. Decía, no, ¿qué hice? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué? Luego encontró algún consuelo. No, lo volvió a hacer y, bueno, Dios es bueno. Sentí que Dios es bueno. Más tarde vio que no era consumido al pecar.
o sea, fornicación, lo que sea que haga, miente, roba, lo que sea. Bueno, Dios no me consumió, ¿no? Hablan de un Dios que es fuego consumidor, pero acá no pasó nada. Y de golpe, milagrosamente, le llega a sus manos el libro Dios te entiende, no importa cómo vivas, ¡aleluya! Y él dice, ¡ay! Este libro ha sido una bendición. Por eso, uno cuando habla sobre ciertas personas que predican cualquier cosa y que son instrumentos para cauterizar la conciencia de las personas, cuando uno dice, pero cuidado con fulano, mucha gente dice, ¡oh! No hables del siervo de Dios, él me ha ayudado mucho. Y yo no lo niego, pero le agrego, a cauterizar tu conciencia te ha ayudado. A pensar que tú puedes vivir de cualquier manera y Dios es un abuelito bueno que comprende, ¿verdad? Cuidado, aquí te ha ayudado. ¿Te ha ayudado a conocer a Dios verdaderamente, según la palabra de Dios? ¿A qué te ha ayudado Él? Porque en el mundo también, alguien me regaló drogas, es mi amigo, Él me ha ayudado mucho. El tema es a qué me ha ayudado. Esta persona ha perdido toda sensibilidad. Llega al punto donde ya hace lo que hace y él hasta dice, no, no me juzgues, Dios conoce mi corazón. Y el Señor está fuera. Vamos a leer rápidamente en Apocalipsis 3:17, se los leo, si quieren, se los leo yo muy rápido. Cuando lo leímos el domingo pasado, que habla de los tibios, dice, porque tú dices, o sea, desde el 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. Tú no lo sabes, pero ya estás en el punto de la ceguera. Y volvemos a, lo estoy paseando por todos lados, ¿no? Efesios 4, desde el 18, que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. ¿Qué les pasó? Perdieron toda sensibilidad. Como hablaba el domingo pasado, ¿no? Es algo que tú ya no sientes. Te habían lastimado y cualquier cosita que te rozaba, ya, ¡ay, qué dolor! Pero de golpe eso se hizo un callo, una callosidad, un calio, como dirían ustedes, y perdió toda sensibilidad. Ya no siento nada. Luego de perder toda sensibilidad, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con rapidez, toda clase de impureza. Proverbios 7:23 dice que el hombre con el pecado es como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida. La red va rápido, qué lindo, y se estrella contra la red. Y el ave no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Así es el hombre con el pecado. Así es el ser humano sin Dios. Va corriendo, y no sabe que es contra su vida. Pero el tibio, hace exactamente lo mismo. Una vez que ha perdido toda sensibilidad, se entrega a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vamos a leer Segunda de Pedro, sigan ahí con la marca, Segunda de Pedro 2:20 al 22, Segunda de Pedro 2:20 al 22, donde habla de esta caída estrepitosa, violenta. Segunda de Pedro 2, versículos del 20 al 22. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado, su estado último, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia,
Mejor les hubiera sido no haberlo conocido, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ellos escucharon, pero vuelve el perro a su vómito. O sea, siempre me ha sorprendido ver a perros comiendo su vómito, pero lo hacen. No dice, qué asco. Pero el tibio vuelve a comer su vómito y con todo placer. Esto me va a hacer feliz. A mí me encanta, yo soy libre, yo hago lo que quiero, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Y la puerca lavada vuelve a revolcarse. ¡Ay, qué lindo! Por fin puedo volver al mundo. De esta manera se enreda otra vez, nuevamente, en el pecado. Volvemos a Efesios 4:20, a Efesios 4, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y en el 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de este hombre que se deleitaba en el pecado, que era ciego. Despojaos del viejo hombre, que está viciado, es un vicioso, es un adicto de estas cosas que vamos a nombrar. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez, estábamos en la vanidad de nuestra mente, pero ahora renovaos, no sean necios. O sea, que Él ilumine, que Él limpie. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Estos que empiezan a caer, bueno, Dios sabe, una mentirilla piadosa. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, Dios entiende que tengo un carácter repodrido. Dios lo entiende, aleluya. Pero aquí dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, que si yo hoy hablaba con Chris por algo que le había pasado y yo le contaba que a mí me pasó algo parecido, algo que le pasó en el hospital, ¿no? Que su madre está en el hospital, y yo le contaba que la primera vez que Cintia tuvo una convulsión, un médico me explicó así, como que le importaba, yo le contesté mal, ¿no? Y el médico se enojó, no sé qué. Vino la jefa de planta, ¿no? ¿Qué pasó? Que no sé qué, y ahí yo tomé conciencia, digo, ¿cómo le voy a contestar así? Entonces le dije, mira, quiero hablar con el médico. Bueno, se volvió al médico y le dije, mira, perdón. Y el hombre, ¿no? Sí, pero no sé qué. Pero yo estaba tranquilo, ¿no? O sea, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Cuando yo le empiezo a dar lugar al enojo, a la ira, a mi carácter, yo empiezo el camino de retroceso. Eso empieza a obrar en mí. Y dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ore al Señor y le sacará el hurto del corazón. ¿Dice así? El que hurta, pídale, Señor, quita este hurto de mí. Mientras no lo quites, no tengo la fuerza para hacerlo. Gloria a tu nombre. El que hurtaba, no hurte más. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Las dos cosas juntas. ¿Has nacido de nuevo? Esfuérzate en la gracia. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Aleluya. Y con la misma boca insulto a mi esposa y critico a no sé quién. Gloria a Dios. Dice Santiago 3 que no puede salir de una misma fuente agua dulce y amarga. Cuidado. Y lo leíamos este viernes, ¿no? El que no refrena su lengua, su religión no sirve para nada. En Santiago 1, creo que es 1.26 por ahí. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando vivo mi vida como sea, el Espíritu Santo comienza a contristarse, a entristecerse, y comienzo a estar ajeno de la vida de Dios. Dios me entiende, ¿verdad? Sí, mira, o sea, como comprender, Dios comprende de todo, o sea, pero aborrece el pecado. Y Dios comienza a decir, no, esto no. Y te habla, y te exhorta, y te habla, pero si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero tú empiezas a endurecerte a la voz de Él, y Él comienza a contristarse. Y tú ya no es lo mismo que antes. Pero como es paulatino no te vas dando cuenta. Cuidado. Mucho cuidado. En la anterior parte de esta serie hablamos que hay dos tipos de tibios, ¿no? Unos que viven a medias toda su vida. Ellos no van a estar matando ancianas por la calle. Y tú dices, pero pensar que este hombre iba a la iglesia, ¿verdad? Ellos no van a hacer eso, ellos simplemente siguen en la iglesia como si nada. Son tibios, no oran, no buscan al Señor, no tienen nada que ver con el Señor, pero ellos continúan. Aleluya, ya Dios me cambiará. Y muere tibio. Esa es una clase de tibio. La otra clase de tibio es el que emprende la caída, y uno dice, pero ¿cómo este hombre estaba en la iglesia? ¡Mira cómo vive! Hay de esos, tenemos desde asesinos, violadores, de todo. Cosas que uno nunca pensó que iba a hacer, las termina haciendo, porque su postrer estado viene a ser peor que el primero, como leímos de Pedro. En los dos casos el Espíritu Santo está contristado. ¿Por qué? Voy a ser sincero. En cierto momento de mi vida me pregunté, ¿cómo puede ser que la Biblia habla claramente de una transformación en el hombre que ha nacido de nuevo? Y al compararme, en cierto momento, con el carácter cristiano, o sea, el amor, un amor que ama y entrega su vida, paz, que sobrepasa todo entendimiento, mansedumbre, gozo, paciencia y todas esas cosas que hoy no tenemos ni idea. ¿Cómo me podía ver tan lejos de todo eso? Si es Dios el que hace la obra. Si la Biblia habla de un hombre cambiado, de una transformación, de un hombre totalmente diferente al que era. ¿Cómo me podía encontrar con, bueno, soy bastante parecido, ¿verdad? ¿Cómo podía ser si Dios hace la obra? ¿Había nacido nuevo? ¿No había nacido nuevo? La respuesta es, ¿cuánto pecado dejé que entrara? ¿Resentimiento? ¿Comodidad? ¿Falta de oración? ¿Que es pecado? ¿Los deseos de mis ojos? ¿Vanagloria? ¿Egoísmo? ¿Mal carácter? ¿Malas contestaciones? ¿Cuánto has dejado que entre en tu vida? ¿Qué o qué es? Aunque no existe la palabra. ¿Cuántas cosas? El Espíritu Santo está, si tú has nacido nuevo, pero está golpeando. Y tu corazón duro. Con esto terminamos, vamos a leer Apocalipsis 3:20, donde habla, como decíamos, sobre estos tibios, sobre esta tibieza. Y luego de decir en el 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está hablando de gente tibia. A esta gente en el 3:20 de Apocalipsis le dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Si está a la puerta y llama, ¿dónde está? Lo has dejado fuera de tu vida, ajenos de la vida de Dios. Y desde afuera, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. Este versículo se usa para evangelizar, ¿verdad? Mira, el Señor te dice que abras la puerta. Aquí le está hablando a una iglesia. A tibios. A tibios. O sea, el corazón está endurecido porque ha desobedecido. El Espíritu Santo, ténganlo claro, ha hecho su obra. Pero tú o yo hemos descuidado esta salvación tan grande. Y el corazón se ha endurecido, hemos vuelto a la vanidad de nuestra mente, se ha entenebrecido nuestro entendimiento, hemos perdido toda sensibilidad y empezamos la caída. ¿Dónde terminarás? Puedes terminar haciendo cosas que nunca pensaste que ibas a hacer, o puedes ser un tibio toda tu vida y tu religión es parecida al cristianismo, pero no es cristianismo. Los dos casos son realmente peligrosos. Pero si tengo que elegir, prefiero esa posibilidad de esa persona que se ve en su pecado. Por eso el Señor dijo, ojalá fuera frío o caliente. Porque el tibio cree que porque hizo una oración, porque tiene el libro de no sé qué, porque un día habló en Ramacama, Ramatima, o porque no sé qué, y simplemente está en la iglesia, cree que ya es suficiente. Ay. El Señor vuelve y a pedir cuentas. ¿Qué haremos?